Saludos gente, en este video vamos a ver cómo crear una aplicación donde vamos a poder gestionar los expedientes de un sistema de seguimiento de una veterinaria. En este caso la aplicación es bastante sencilla, consta de nuestro login, donde al momento de iniciar sesión pues nos abrirá la siguiente activity, donde tenemos una parte para buscar el expediente de la mascota, ya sea por el ID correspondiente o el nombre de la mascota, y al obtener esa información nos llenarán estos campos que posteriormente podría editar el veterinario en cuestión. En este caso, por ejemplo, si buscamos el expediente de la mascota llamada Zeus, nos obtiene toda su información, tanto el nombre, el ID del expediente, la edad que tiene, la raza, el veterinario que está llevando el tratamiento, los síntomas y también pues el tratamiento. Tenemos la opción para editar, la cual nos habilita los síntomas y el tratamiento, ya que si hay algún cambio pues el veterinario pueda hacer actualización del mismo. Así también al pulsar el botón vieron que se aparece este de actualizar, entonces suponiendo que ya terminó de hacer la actualización del expediente, nos marca el mensaje de que se actualizó, se resetea la información, nos deshabilita el botón y puede revisar el siguiente expediente o su siguiente consulta. También tenemos pues el botón para poder salir de la aplicación. Como ven, es una aplicación sencilla, pero vamos a tratar de abarcar la estructura en MVVM. Esta también forma parte de una serie de videos donde vamos a hacer otra aplicación donde se verá la parte administrativa, donde podremos llevar el control de las mascotas, de los dueños y de los veterinarios que tienen acceso a nuestra aplicación. Tanto el backend como el script de la base de datos se los dejaré en el repositorio que aparecerá en la descripción del video. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proyecto en Android Studio, el cual vamos a seleccionar un Empty Views Activity, le vamos a dar nombre a nuestro proyecto, yo lo voy a llamar Vet App ejemplo. El lenguaje va a ser Kotlin y voy a usar el API 24 que corresponde a Android 7.0. En el Build Configuration Language vamos a poner Groovy DSL, Build Gradle. Le damos a Finish y esperamos a que se cree lo correspondiente al proyecto. Una vez creado, vamos a irnos a App, Manifest y vamos a abrir el Android Manifest, ya que necesitamos darle las configuraciones correspondientes. En este caso vamos a ocupar el internet y como vamos a hacer peticiones en nuestro entorno local, o sea serían peticiones HTTP, entonces vamos a decirle que el use clear text traffic en true. Podemos cerrar el XML del manifest y ahora vamos a importar las librerías que vamos a necesitar. Entonces para eso nos vamos a ir al Gradle Scripts, al Build Gradle del módulo. Y en la parte de dependencias vamos a poner las siguientes. Necesitaremos el ViewModel, LiveData y Retrofit para poder hacer las peticiones a nuestro backend. Nos aparece así porque hay actualizaciones. En este caso vamos a cambiarlo a la 2.7.0, el LiveData a la 2.7.0. Retrofit nos pide que lo reemplacemos por la nueva forma de declarar las librerías, le decimos que sí. El JSON también lo cambiamos a la versión 2.10.1. Nos va a pedir que cambiemos, le decimos que sí. También. Y en el ViewModel hacemos lo mismo y en el Lifecycle. Ahora vamos a crear el ViewBinding para facilitar la conectividad entre el código y el XML de las vistas. Entonces aquí vamos a poner un Build Features. Abrimos y cerramos llaves y dentro vas a ponerle binding true. Sincronizamos y si no da ningún error podemos continuar. Nos dio un error, creo que me equivoqué, debe de ser view binding en vez de binding, es view binding. Volvemos a intentar.
Y en efecto, al parecer ya va a compilar de forma correcta las librerías. Ya podemos cerrar nuestro build Gradle. Vamos a continuar con la estructura de las carpetas para el proyecto. Cabe resaltar que en esto varía mucho dependiendo de las requisiciones del proyecto, de la forma de cómo se organiza el equipo de trabajo o el gusto de cada desarrollador. Para eso vamos a abrir Kotlin más Java, la carpeta del proyecto, y en mi caso voy a crear las siguientes carpetas. Una para los modelos, la llamaré Models. Otra carpeta para tener lo correspondiente a la conectividad, que llamaré Network. Otra carpeta para tener las clases Response con la información que obtenemos de las peticiones a la API. En este caso yo le pondré Response. Otra carpeta para tener lo que sería constantes y otro tipo de elementos que podemos usar en cualquier parte de nuestra aplicación. En este caso yo la llamaré Utils. Una carpeta más para alojar lo que serían los View Models. Y una más para las Views. Y esta será la estructura de carpetas que usaremos en este proyecto. Ahora vamos a complementar la parte visual en cuanto a los colores y los iconos que vamos a necesitar. Entonces para eso nos vamos a la carpeta de recursos, Values, y tenemos un XML donde se alojan los colores que va a llevar nuestra aplicación. Por default vienen dos colores, el blanco y el negro. Yo voy a copiar y pegar de mi plantilla una paleta de colores que vamos a utilizar. En este caso serían verdes con diferentes tipos de tonos, un color como cremita, un azul y un rojo. Sería todo. Estos los pueden ustedes modificar en base a sus gustos o a sus necesidades. Ya podemos cerrar el XML de colors. Ahora nos vamos a ir al administrador de recursos. Le damos al botón de más. Import Drawables, ya que yo voy a usar un icono que encontré en internet, el cual es el siguiente, icon bed. Le voy a dejar ese mismo nombre, icon bed. Next. Nos muestra una previa de cómo está el icono. Yo lo voy a importar y ya nos debe de aparecer. Ahora vamos a importar los demás iconos. En este caso, una vez en el más, Vector Assets. En Clip Art buscamos Person. Yo voy a ocupar este, le decimos OK. El nombre al icono, yo lo voy a llamar Icon Person. Le doy a Next y Finish. Repetimos el proceso, Vector Assets en Clip Art. Ahora vamos a buscar Find. Selecciono este, decimos OK, cambiamos el nombre, Icon Find. Next, Finish. Repetimos el proceso. Clip Art. Buscamos Dial. Selecciono este, OK. El nombre lo voy a poner Icon Password. Le damos a Next. Finish. Repetimos el proceso, pero otra vez con Imports Drawables. Y voy a usar otro icono que bajé de la internet. En este caso es Logout. Next. Le voy a dejar el nombre que aparece, Logout, Next, y lo importamos. Y con esto ya tenemos los iconos y los colores que vamos a ocupar en nuestro proyecto. Ahora vamos a crear todo lo necesario para la parte de la conectividad con nuestra API y la respuesta que vamos a obtener. Lo primerito que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta Utils. Vamos a crear un nuevo Kotlin Class File. Va a ser un objeto y lo vamos a llamar constante. Dentro de este objeto vamos a crear una variable que llamaremos base URL y va a ser igual a la IP, en este caso, de nuestra computadora, ya que estamos usándola como servidor. Y tenemos la IP que ahorita tiene asignada y el puerto donde tenemos nuestro backend.
Podemos cerrar el archivo constantes, es lo único que de momento vamos a ocupar. Ahora en la carpeta network vamos a crear otro objeto, el cual vamos a llamar retrofit client. Retrofit client. Y dentro de este objeto vamos a crear una variable web service, que va a ser de tipo web service by lazy. Y dentro creamos el objeto necesario. En este caso sería retrofit.builder.base URL. En este caso vamos a hacer mención al archivo constantes.base URL. Agregamos el convertidor, sería add converter factory. Vamos a usar el JSON converter factory.create JSON builder.create. Le decimos que todo esto lo va a construir y que lo cree del archivo web service class.java. Nos marca el error porque este archivo no existe. Vamos a crearlo. Ahí mismo en la carpeta network, clic derecho, new Kotlin class file. Este va a ser una interfaz y vamos a llamarla con el mismo nombre, web service. Damos enter y si regresamos al archivo retrofit client ya nos quitó los errores. Entonces dentro de la interfaz web service tenemos que definir los endpoints a la API. En este caso vamos a ocupar uno para el login. Vamos a ocupar otro para leer el expediente. Y uno más para actualizar dicho expediente. Empezamos con el login. Este va a ser una petición de tipo post. Y la ruta va a ser diagonal, login, diagonal. Va a ser una función suspendida que llamaremos login. Y la cual va a pedir el body, que va a ser un objeto login. Nos va a seguir mandando errores porque estas clases no existen. Más adelante las vamos a crear. Y esta función nos va a devolver un response de tipo response login. De nueva cuenta nos va a dar error porque no tenemos todavía creado esa clase. Podemos continuar, entonces vamos a darle al read expediente. Va a ser una petición de tipo get y su ruta va a ser diagonal, expedientes, diagonal, abrimos y cerramos llaves y dentro ponemos find. También va a ser una función suspendida y vamos a llamar a dicha función obtener expediente. Para este caso vamos a mandar en la ruta, que sería path, lo siguiente. Una variable llamada find y va a ser find de tipo string. Y nos va a devolver un response de tipo response expediente. De nueva cuenta va a dar error porque dicha clase no existe. Más adelante la vamos a crear. Ahora para el apartado del update vamos a usar la petición put a la ruta diagonal expedientes diagonal update diagonal. También va a ser una función suspendida y esta la vamos a llamar actualizar expediente, la cual vamos a enviar body y un objeto llamado expediente que va a ser de tipo expediente update. De nueva cuenta nos va a dar error porque no existe esa clase y nos va a devolver el response de tipo response expediente update. Y con esto ya hemos terminado la parte de la conectividad. Podemos cerrar el web service, el retrofit client
vamos a crear los response correspondientes. Para eso nos vamos a la carpeta response, clic derecho, Kotlin class file y vamos a seleccionar data class. Y si recuerdan, uno se llamaba response login. Le damos enter, nos crea la clase y dentro vamos a crear las siguientes variables. Código, que va a ser de tipo entero. Vamos a crear otra variable mensaje, que esta va a ser de tipo string. Y una variable más que llamaremos resultado. Esta sería un mutable list de tipo string. Abrimos de nueva cuenta nuestro web service. Seguimos teniendo el error, pero si nos ubicamos en response login ya nos da la opción de importar. Le damos que sí y ya nos ha quitado ese error. Ahora vamos con los siguientes dos response que nos están mandando el error. Entonces, response, clic derecho, new Kotlin class file, data class. Vamos a llamar response expediente. Y básicamente vamos a ocupar lo mismo del response login, que copiamos y pegamos. A diferencia que aquí en el resultado va a ser una lista mutable, pero no de strings, sino de objetos expediente. Nos va a marcar error porque dicha clase o modelo no existe, pero en unos momentos más lo vamos a crear. Si regresamos al web service, ya nos da la opción de importar en el lugar correspondiente. Entonces le damos import class y ya nos ha quitado ese error. Ahora vamos con el response expediente update. De nueva cuenta en response, clic derecho, new Kotlin class file, data class. Ponemos el nombre. Y en este caso va a ser exactamente igual que el response login. Así que copiamos y pegamos. Regresamos a nuestro web service y ya nos da la opción de importar dicha clase. La importamos y ya nos ha quitado los errores de los response. Así que ya podemos cerrar response expediente update y response login. Vamos a crear los modelos correspondientes. Entonces, en la carpeta models, clic derecho, new Kotlin class file. También van a ser un data class y en este caso el primero sería login. Dentro de esta data class vamos a ocupar una variable para el usuario que va a ser de tipo string y una más para lo que sería la contraseña, que también sería de tipo string. Podemos cerrar login y ya nos da la opción en nuestro web service de importar la clase. Ya hemos quitado esos errores, pero nos falta el expediente y el expediente update. Así que en models, clic derecho, new Kotlin class file y lo vamos a llamar expediente y va a ser de data class. Entonces para el expediente vamos a crear las siguientes variables. Edad, que va a ser un entero. La especie, que va a ser un string. La fecha de la consulta, que va a ser también un string. El ID del dueño, que será un string. El ID del expediente será también un string. El ID de la mascota, que también será un string. El nombre de la mascota será string. El nombre del veterinario de tipo string. La raza de tipo string. Los síntomas de tipo string. Y el tratamiento de tipo string. Si regresamos al web service, aquí nos sigue dando el error porque esta es otra clase. Pero si nos vamos al response expediente, aquí sí tenemos
la clase expediente. Entonces la importamos y ya hemos quitado ese error. Entonces ya podemos cerrar response expediente y nos falta quitar el error del expediente update. Entonces en la misma clase de expediente, fuera del data class expediente, vamos a crear otro más, data class, que llamaremos expediente update. Y dentro vamos a necesitar los siguientes valores. El ID del expediente, que va a ser string, uno más para los síntomas de tipo string y uno más para el tratamiento de tipo string. Regresamos a nuestro web service y ya nos da la opción de importar la clase. La importamos y ya no tenemos ningún error en el web service. Entonces lo podemos cerrar y también el expediente. Antes de continuar con lo que sería el view model y el comportamiento de la view, vamos a crear la otra vista que nos está haciendo falta y de una vez poner los estilos o como tal el XML de cómo se va a ver cada una de las actividades. Para eso entonces nos vamos a la carpeta views y vamos a crear un nuevo activity, empty views activity, y a esta la vamos a llamar menú activity. Revisamos que esté en Kotlin el lenguaje y le damos a finish y esperamos a que se cree. Arrastramos el main activity dentro de la carpeta views y le vamos a decir que refactorice para que aparezca ya dentro de la carpeta correspondiente. Ahora nos vamos a ir al activity main XML. Lo vamos a poner que divida la pantalla para poder ver el código y el preview. Y para agilizar un poquito el video, yo voy a copiar y pegar de mi plantilla. Ya podemos ver cómo se está viendo la vista. Y básicamente lo que tenemos es un linear layout que comprende todo el tamaño de la pantalla, que tiene una orientación vertical y está centrado y tiene un color de fondo de los que hemos definido. Dentro de este linear layout tenemos como tal el card view, que le estamos dando el ancho máximo posible, que se adapte a la altura. Tenemos un margen de 18 dps en todos sus lados. Las esquinas redondeadas de 12 dps, que tenga una altura del card view en referencia a la pantalla. Y su máxima elevación va a ser de 12 dps. Dentro de este card view tenemos otro linear layout, que este es en orientación vertical y tiene una separación interna de 12 dps. Que dentro tenemos el image view, donde estamos mostrando la imagen de la que hemos bajado de internet e importado al proyecto. Y tenemos el text input layout, donde tenemos sus características, definimos los colores tanto del borde como del color. Tenemos sus paddings y sus margin. Le definimos un icono en la parte izquierda del elemento. Y dentro de este text input layout tenemos lo que sería el text input edit text, donde pues ya estamos ahorita seteando un valor por default, pero esto debería estar vacío. De momento para la prueba lo vamos a dejar así. Le estamos definiendo también un color verde que definimos. Tienen sus correspondientes IDs. Y le están diciendo que el tipo de texto que va a recibir este elemento es text. Tenemos lo mismo, pero para lo que correspondería el password con las mismas características, nada más que aquí le están diciendo que el tipo de entrada es de tipo text password. Y antes del cierre de ese linear layout tenemos lo que sería nuestro botón, el cual pues tendría la acción para iniciar nuestra sesión. Sería todo por esta parte, lo podemos cerrar y ahora nos vamos a ir al Activity Menú XML. Ponemos la pantalla dividida y de igual forma, para agilizar un poquito el video, voy a proceder a copiar y pegar de mi plantilla, donde tenemos lo siguiente: el linear layout con su ID, con su orientación, el color de fondo, su ancho y su alto. Tenemos dentro de ese linear layout otro linear layout con la orientación, su ancho y su alto, y dentro tenemos un card view
con sus características, que dentro tenemos otro linear layout. A diferencia de los otros, le estamos poniendo que tenga una suma en el peso, ya que como vas a poner dos elementos, tanto el text input layout y el botón, queremos que lo distribuya de cierta forma. Por lo tanto, pues dentro del text input layout tenemos sus características como los colores, el hint que va a llevar, y le estamos dando un peso de el 1 que es total, estamos dando un peso de 0.5. Tenemos dentro de ese text input layout su text input edit text correspondiente, y tenemos el image button también con el peso de 0.5, que sumado con el text input layout tenemos la suma de 1 que es igual al linear layout. Ok, pues, tenemos el cierre del card view, el cierre del linear layout, e inmediatamente tenemos otro card view con su ID y sus propiedades. Internamente tiene otro linear layout con sus correspondientes parámetros de configuración. Y aquí ya tenemos cada uno de los elementos. Un text view para decir que es el expediente. Otro text view, en este caso es donde se va a mostrar la información que recibimos de la petición. Tenemos un view para que funja como separador en cada uno de los rubros. Y básicamente pues está repitiendo. Tenemos text view, view para lo que sería el nombre de la mascota. Otro text y view para lo que sería la edad. Otro text view para lo que sería la raza. Otro text view para lo que sería el nombre del veterinario. Tenemos otro text y aquí antes del view un edit text, ya que la diferencia es que cuando oprimamos el botón de editar nos va a ocultar este text view y nos va a habilitar el edit text, ya que queremos que se pueda modificar la información que está dentro de ese elemento. Cierra esa parte con el view y tenemos lo mismo, text, edit text y view para lo que sería el tratamiento. Después de eso tenemos otro linear layout donde contendremos los dos botones, el de editar y el de actualizar. Por lo pronto tenemos el de actualizar oculto, ya que cuando demos al botón de editar cambiará el síntomas y tratamientos para que el usuario pueda cambiar el texto que se encuentra dentro y nos aparecerá como tal el botón de actualizar. Tenemos los cierres de los linear layout, el cierre del card view y inmediatamente después tenemos lo que sería el image button para lo que sería cerrar la sesión de la aplicación. Con esto ya tenemos también la vista o el XML del menú Activity. Vamos a cerrar dicho archivo y con eso hemos terminado la parte visual, los XMLs y las activities que vamos a ocupar. Ahora vamos a crear la parte que conecta las vistas con la información que estamos obteniendo de la llamada a la petición de nuestro API. Para eso es los view models. Entonces necesitamos uno para el main activity y otro para el menú activity. Pero comenzamos con el main activity. Entonces en la carpeta correspondiente view models, clic derecho, new, Kotlin class file y lo vamos a llamar main view model. Le damos enter y a esta clase le vamos a decir que va a extender de view model y abrimos y cerramos paréntesis. Dentro vamos a definir una variable mensaje, ya que esa va a ser la encargada para actualizar y mostrarle al usuario el estado de cada una de las peticiones. Entonces decimos private var. Vamos a crear la variable que va a ser editable. Sería guión bajo mensaje. Va a ser igual a un mutable live data. Es de tipo string y la vamos a inicializar. Y ahora vamos a crear una variable que va a ser de solo lectura, que es la que va a consumir las vistas. Esa va a ser val mensaje
Este va a ser de tipo live data, de tipo string, y va a obtener lo que esté en la variable editable-mensaje. Ahora hay que crear las funciones para poder llamar a nuestro web service y este a su vez haga la petición a la API. Para eso vamos a crear la función que llamaremos login web service y va a recibir como parámetro el contexto y un objeto usuario de tipo login. Abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a llamar el viewModelScope y vamos a lanzar en el hilo de entrada y salida lo siguiente. Una respuesta response va a ser igual a la llamada de nuestro retrofit client, a su web service correspondiente y al método login, el cual nos está pidiendo un objeto login como parámetro. Mandamos el que estamos obteniendo de la función, en este caso sería usuario, y después de eso nos vamos a mover al hilo principal, dispatchers.main, que dentro vamos a evaluar que si response en su cuerpo y el elemento código es igual a 200, quiere decir que la petición fue de forma correcta. Entonces, a nuestra variable mensaje en su valor, lo vamos a igualar con lo que estamos recibiendo de response body y en su elemento mensaje. Y el contexto que recibimos en esta función es porque si todo se efectuó de forma correcta, necesitamos lanzar la vista del menú. Entonces eso se hace por medio de un intent. Creamos la variable intent, que va a ser igual al objeto intent, que nos pide el contexto y la view que va a lanzar. En este caso va a ser menú activity, class Java. Y por último lo vamos a lanzar, context.startActivity, y le pasamos el intent que definimos. Por último, en caso contrario de que la respuesta en su elemento código no sea 200, vamos a definirle que nuestra variable mensaje en su valor va a ser igual a lo que recibimos response body y el mensaje. Pero eso no es todo. Esto es para llamar a nuestro web service y hacer la petición. Necesitamos validar que en los campos usuario y contraseña no vayan vacíos o que cumplan con ciertas características para poder hacer el envío y controlar los posibles errores. Entonces, para eso vamos a crear otra función que llamaremos login, que esta será la que llamaremos desde la actividad, la cual va a recibir el contexto y va a recibir también un usuario de tipo login. Y dentro vamos a crear una variable isVálido, que será igual a lo que recibimos de llamar a otra función que se llamará validar campos, en la cual vamos a enviar el objeto usuario que estamos recibiendo. Después de esto vamos a definir que si isVálido es true, entonces me va a llamar como tal el login web service, mandándole el contexto correspondiente y el objeto usuario que hemos definido. Tenemos un error porque la función validar campos no existe. Vamos a crearla. Entonces definimos que fun validar campos y este va a recibir el usuario que es de tipo login. Y de manera interna vamos a evaluar que si del objeto usuario punto el elemento usuario es nulo o vacío, o del objeto usuario la contraseña es nulo o vacío, haga lo siguiente. A nuestra variable mensaje en su valor tenga lo siguiente: faltan campos por llenar.
revísalo e inténtalo nuevamente. Y vamos a regresar un falso. Y en caso contrario, regresará true. Pero para esto necesitamos decirle que esta función va a devolver un booleano. Y sería todo lo que necesitamos en nuestro main view model. Lo podemos cerrar. Continuamos con el main activity. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear las variables para el view model y el binding. Entonces decimos private light init var, ya que las vamos a inicializar después. Sería binding, que es de tipo activity main binding. Y también private light init var del view model. Este va a ser de tipo main view model. Dentro del onCreate, después del super, vamos a inicializar el binding. Binding es igual a activity main binding.inflate. Decimos layoutInflator. Y en el set content view vamos a decirle binding.root. Ahora vamos a inicializar el view model. Va a ser igual a view model provider. Abrimos y cerramos paréntesis. Le decimos que es el contexto. Abrimos y cerramos corchetes. Y cuál es el view model que vamos a inicializar. En este caso sería main view model class.java. Ahora necesitamos observar la variable mensaje que definimos para obtener la información y poderla mostrar al usuario. Entonces decimos que el view model en su elemento mensaje lo vamos a estar observando. Pasamos el contexto y abrimos y cerramos llaves. Y esto ya nos está dando que el elemento es un string. Entonces ahora procedemos a decir toast.makeText this, ponemos it y la duración del toast, o sea toast.length y por último que lo muestre. Ahora necesitamos definirle la acción para cuando se oprima el botón de iniciar sesión. Para eso decimos binding y tenemos que el ID del botón es btnLogin y vamos a usar el evento setOnClickListener, que ya nos está dando que dentro estamos manipulando una view. Entonces vamos a crear el objeto login, el cual va a ser igual al objeto como tal login, el cual nos pide dos elementos, que sería el usuario y la contraseña. Entonces los vamos a obtener de la vista, que sería binding.getUsuario.text, lo convierta a string y que quite los elementos vacíos. Lo mismo para la contraseña, binding.getContraseña.text.toString.trim. Y por último vamos a invocar el view model y la función login, que si recuerdan nos pide el contexto y un objeto de tipo login, el cual sería el que creamos aquí con la variable login. Y con esto hemos terminado lo que sería nuestro main activity. Si ahorita ejecutamos en nuestro emulador, podríamos visualizar la vista del login y a su vez hacer el intento de iniciar sesión. Si todo sale bien, nos debería de lanzar la actividad menú activity. Ya nos abrió nuestra aplicación. Si le damos a iniciar sesión, vemos que efectivamente nos está mostrando el texto que recibimos de la llamada al endpoint y nos está abriendo como tal la actividad menú. Entonces hasta este punto quiere decir que nuestro main activity está funcionando de forma correcta. Podemos detener la ejecución del emulador y también ya podemos cerrar nuestro main activity. Ahora vamos a crear lo correspondiente al menú, que sería el menú View Model. Entonces en la carpeta View Models, clic derecho New, Kotlin Class File, vamos a llamar menú View Models.
va a ser una clase, le damos enter y le decimos que este va a heredar de viewModel, abrimos y cerramos paréntesis. Y muy similar al main viewModel, vamos a crear una variable para obtener el mensaje que hoy recibimos del llamado a la API, tanto para poder cambiar su valor como para leerlo desde la vista. Entonces hacemos private var -mensaje va a ser igual a un mutable live data de tipo string y lo vamos a inicializar. Y vamos a crear otra variable val, esta será mensaje. Esta va a ser de tipo live data de tipo string. Get igual a _mensaje. Para el caso del menú viewModel también vamos a crear otra variable que sea editable y otra que sea de solo lectura para el expediente que vamos a obtener de la búsqueda en la aplicación. Entonces decimos private var -expediente va a ser igual a mutable live data y en este caso el tipo va a ser un expediente. La inicializamos y hacemos una variable expediente de tipo live data de tipo expediente y va a ser get de _expediente. Ahora, muy similar a lo que hicimos en main activity, va a ser crear una función donde vamos a recibir los valores de la actividad para validar si no van vacíos o cumplen con ciertas características y si cumplen, invocar al método de nuestro web service. Entonces empezamos con la primera función, sería expediente, que será la que vamos a llamar desde la vista. Va a recibir el expediente de tipo string, ya que será lo que estará en la búsqueda o en el elemento cuando queremos obtener dicho expediente de nuestra base de datos. De manera interna vamos ahora a hacer una variable isVálido es igual y vamos a llamar al la función validar campo y mandaremos el expediente que estamos recibiendo. Y decimos que si la variable isVálido es igual a true, entonces invocaremos a la función obtener expediente y mandaremos el expediente que estamos recibiendo en esta función. Tenemos estos dos errores porque dichas funciones no existen. Vamos a crearlas. Entonces decimos fun validar campo y va a recibir el expediente de tipo string. Abrimos y cerramos llaves y este nos va a regresar un booleano. Entonces decimos que si expediente es nulo o vacío, vamos a asignarle a la variable mensaje en su valor lo siguiente. Tienes que poner el ID del expediente o el nombre de la mascota. Revísalo y vuélvelo a intentar. Y regresaremos falso en caso de que entre ahí, o de caso contrario regresaremos un true. Ya hemos quitado ese error. Ahora el siguiente sería obtener expediente, que este sería la función para el llamado de nuestro web service. Entonces, fun obtener expediente va a recibir el expediente que es de tipo string. Abrimos y cerramos llaves y de manera interna vamos a decirle viewModelScope. Vamos a lanzar en el hilo de entrada y salida y vamos a crear una variable con la respuesta. Entonces decimos response va a ser igual a la invocación de retrofitClient.webService y la función obtener expediente, el cual nos está pidiendo un objeto, el cual nos está pidiendo un elemento de tipo string. Entonces sería nuestro expediente. Ahora nos regresamos
al hilo principal dispatchers.main y haríamos lo siguiente. A nuestro elemento expediente en su valor le asignamos lo que recibimos en response.body y en su elemento resultado, y como es un arreglo o una lista, sería en el primer elemento. En este caso sería 0. Con eso estaríamos terminando con la parte de la búsqueda. Pero si recuerdan, tenemos la acción que cuando se oprime el botón de editar nos habilita los campos para poder actualizar la información del tratamiento y del síntoma, y nos habilita el botón para actualizar esa información. Nos faltaría en este View Model asignar precisamente los elementos para cuando se oprime el botón de actualizar. Que sería lo mismo, crear una función para validar los campos y otra función para llamar el método correspondiente en nuestro web service. Así que vamos a crearlos de una vez. Creamos la función fun validar campos. Va a recibir un expediente, pero este sería de tipo expediente update y nos va a regresar un booleano. Abrimos y cerramos llaves y vamos a evaluar que sí, el objeto expediente que estamos recibiendo en su ID expediente es nulo o vacío, o en el objeto expediente en síntomas es nulo o vacío, o expediente.tratamiento es nulo o vacío. Va a ser lo siguiente. Le vamos a asignar al mensaje .value lo siguiente: algo salió mal. Vuélvalo a intentar y vamos a regresar false. Y en caso contrario, nos regresa true. Ahora vamos a crear la función que sería invocada desde la acción del botón. Entonces sería fun update expediente, el cual va a recibir el expediente update de tipo expediente update. Abrimos y cerramos llaves y vamos a crear la variable isVálido y va a ser igual a lo que recibimos de llamar a la función validar campos. Le mandamos el objeto que recibimos, expediente update, y vamos a hacer lo siguiente: que si la variable isVálido es true, llame a la función actualizar expediente y mandamos el objeto. Acá sería expediente update. Nos marca error porque precisamente esta es la función que nos está haciendo falta. Entonces vamos a crearla. Fun actualizar expediente recibe el expediente de tipo expediente update. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro vamos a decir que viewModelScope.launch en el dispatchers de entrada y salida va a hacer lo siguiente: creamos una variable response que va a ser igual a lo que obtenemos de retrofit client, web service y actualizar expediente, el cual nos pide un objeto de tipo expediente update. Mandamos el que recibimos y después nos regresamos al hilo principal. Y de manera interna vamos a evaluar que si en la variable response, en el cuerpo y en el elemento código es igual a 200, va a realizar lo siguiente: a nuestra variable mensaje en su valor va a tener lo que recibimos en response, body y en el campo mensaje. Después de esto, lo que vamos a hacer es a nuestro objeto expediente va a ser resetearlo o inicializar sus valores. Para eso entonces decimos que expediente.value va a ser igual a un nuevo objeto expediente en el cual vamos a inicializar la edad en 0, ya que nos pide que sea un entero, la especie, la fecha de consulta, el ID del dueño,
el ID del expediente, el ID de la mascota, el nombre de la mascota, el nombre del veterinario, la raza, los síntomas y el tratamiento. Todo esto lo podríamos aislar en otra función, pero para hacer un poquito más rápido el video así lo vamos a dejar. Entonces, en caso de que la respuesta de nuestra llamada no sea con un código 200, entonces diremos en nuestra variable mensaje, en su valor, va a ser igual a lo que estamos recibiendo en la respuesta y en su elemento mensaje. Con esto ya habríamos terminado lo que sería nuestro menú ViewModel. Entonces ya lo podríamos cerrar. Continuamos con el menú Activity y vamos a crear las variables Binding y ViewModel correspondientes. Entonces decimos private, las vamos a inicializar después. Sería Binding, que sería de Activity Menú Binding. Y private, la initbar ViewModel de menú ViewModel. Dentro del onCreate, después del super, vamos a inicializar el binding. Binding es igual a activity menu binding.inflate layout inflater y en el set content view sería a binding.root. Ahora inicializamos nuestro ViewModel. Entonces decimos ViewModel va a ser igual a ViewModelProvider. Le pasamos el contexto, abrimos y cerramos corchetes y sería el menú ViewModel class Java. Similar a lo que hicimos en el main activity, vamos a observar el elemento mensaje del ViewModel. Sería ViewModel.mensaje.observe. Decimos this. Abrimos y cerramos llaves y tenemos un elemento de tipo string. Entonces vamos a usar un toast.makeText. Le pasamos el contexto, le pasamos el string en cuestión y decimos que la duración sería length long. Y por último que esto lo muestre. Lo siguiente es definir y observar de la variable expediente, que es lo que va a hacer cuando se actualice esa información. Entonces sería viewModel.expediente.observe, le pasamos el contexto, abrimos y cerramos llaves y nos está diciendo que está obteniendo un expediente. Entonces vamos a decirle que en binding.textView ID expediente en su elemento texto va a ser igual a lo que estamos recibiendo it.id expediente. Esto es para mostrar la información como tal en la vista. Entonces hacemos el siguiente, sería binding.textView no mascota.text va a ser igual a lo que estamos recibiendo en su atributo no mascota. Y sería lo mismo para los demás elementos. Voy a copiar y pegar para agilizar un poquito el video, donde básicamente es lo mismo, tanto para la edad, la raza, el nombre del veterinario, los síntomas, el edit text de síntomas, el text view del tratamiento y el edit text del tratamiento. Ahora necesitamos definirle las acciones para cuando se pulsen los botones correspondientes en esta vista. Entonces sería binding.btnfind, que es para buscar el expediente. Vamos a lanzar el evento setOnClickListener, el cual nos dice que es una view. Y cuando se oprima vamos a lanzar del ViewModel la función expediente y nos pide que mandemos un string. En este caso sería lo que se encuentra en binding.itextNumb.text, lo convierte a string y quite los espacios en blanco. Con eso sería la función para el evento de buscar. Ahora vamos con el evento de editar. Sería binding.btn editar.setOnClickListener. Y lo que vamos a hacer aquí es el control para mostrar y ocultar el otro botón, el de actualizar. Entonces para eso le decimos que binding.textView síntomas
su atributo visibilidad va a ser igual a view.que lo oculte. Y hacemos lo mismo para binding.editText síntomas. Su atributo visibilidad va a ser igual a view.visible. Eso es para la parte de los síntomas. Vamos a hacer lo mismo para la parte del tratamiento. Sería binding.el textView del tratamiento lo oculte y el elemento que es editable también del tratamiento lo muestre. Que sería editText tratamiento. Y también ocupamos decirle que el botón de actualizar sea visible. Entonces decimos binding.btn actualizar. En su atributo visibilidad va a ser igual a view.visible. Estamos ocultando los text views y estamos mostrando los edit text y mostrando también el botón de actualizar. Ahora vamos a poner el comportamiento cuando se oprima el botón de actualizar. Sería binding.btn actualizar .setOnClickListener. Y aquí lo que vamos a hacer es cuando se oprima, vamos a crear un nuevo objeto que llamaremos expediente update, que va a ser igual al objeto expediente update con los siguientes valores. Entonces sería binding punto lo que tenemos en el textView ID expediente text, lo convertimos a string y que quite los elementos vacíos. También vamos a ocupar para los síntomas, sería binding.editTextSíntomas.text, que lo convierte a string y que quite los espacios en blanco. Por último, binding el editText tratamiento.text.toString.trim. Ya tenemos creado el nuevo objeto con la información de la vista. Y después de esto vamos a llamar al viewModel y la función updateExpediente. Nos pide que mandemos un objeto de tipo expediente update. Entonces mandamos el que acabamos de crear, expediente update. Y después vamos a decirle que binding.titExpNum se borre la información que tiene para que quede lista para una siguiente búsqueda. Entonces sería setEx y lo ponemos con un string vacío. Y ahora hay que hacer la inversa. Lo que hicimos en el botón de editar de mostrar los edit text y ocultar los text views. Ahora tenemos que hacer el proceso inverso. Ocultar los edit text y mostrar los text views. Así que podríamos copiar prácticamente todo esto. Lo pegamos. Y lo único que vamos a hacer es intercambiar aquí. Los que son gone los pasamos a visibles. Y los que son visibles los pasamos a gone. Y por último nos falta la acción o el evento para cuando se oprima el botón de logout. Entonces decimos binding.btn logout.setOnClickListener y llamamos a finish. Y con esto prácticamente ya hemos terminado nuestra aplicación. Entonces podemos cerrar el menú Activity y podemos ejecutar en nuestro emulador para revisar que efectivamente todo esté funcionando de forma correcta. Nos abre nuestra aplicación. Tenemos estos campos que son los que tenemos en la base de datos para acceder. Le damos a iniciar sesión. Efectivamente nos abre la aplicación. Entonces vamos a proceder a hacer una búsqueda. Primero con un registro que sí tenemos. En este caso sería Zeus. Le damos a buscar. Y nos está obteniendo toda la información correspondiente a ese nombre de mascota. Entonces si le damos al botón de editar. Vemos que me cambió los text views de síntomas y tratamientos por edit text, los cuales podemos modificar, y nos mostró el botón de actualizar. Entonces vamos a cambiar vómitos y diarrea. Y vamos a quitarle que ya no tiene vómitos, ya solamente tiene diarrea. Y en el tratamiento vamos a ponerle que electrolitos. Entonces le damos al botón de actualizar. Me muestra el mensaje de que se actualizó correctamente. Me limpió el campo de la búsqueda y también los del registro,
así como me ocultó el botón de actualizar. Entonces, si volvemos a realizar la búsqueda, nos debería de obtener la información actualizada. En este caso sería Zeus. Volvemos a buscar y efectivamente me obtiene la información actualizada. Y si pulsamos el botón de Logout, nos cierra la actividad y nos regresa al login. Entonces quiere decir que está funcionando todo de forma correcta. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te ha servido o te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.